Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy les tenemos un corto anuncio antes de iniciar nuestro estudio. Al lado del botón de suscribirse hay un botón que se llama unirse. Ese botón los va a llevar a ustedes a una ventana donde ustedes van a tener tres opciones que son formas de colaborar con el canal. Y les voy a explicar por qué. No es propiamente, esas personas que decidan unirse a esos niveles que están allí van a recibir un contenido exclusivo, premium para esas personas. Ahora, ¿por qué se está haciendo esto? No es porque se quiera cobrar el material o no es porque no queramos que las personas que vean el programa de la lección de escuela sabática o Reavivados tengan que pagar por el contenido. No es eso lo que está ocurriendo. Simplemente que la estructura ahorita mismo del canal no permite la creación de nuevos contenidos. Entonces, para crear nuevos contenidos, o sea, contenidos diferentes a Reavivados por su palabra y a la lección de escuela sabática, contenidos que implican ciertos costos de transporte, de equipos o elementos que se necesitan para los escenarios. Entonces, en cierta forma es como un patrocinio que usted podría hacer para que se puedan crear unos contenidos premium que van a tratar de unas temáticas exclusivas. Entonces usted allí en ese botón puede unirse y apoyar de esa forma o patrocinar de esa forma el desarrollo de nuevos proyectos. ¿Okay? Más adelante les estaremos dando y les seguiremos dando información. Por ahora queríamos dejarles saber eso. Hoy en el capítulo 9 vamos a estudiar a quién se eligió como rey de Israel. Pero antes, como siempre, vamos a orar para iniciar. Buen Dios, ayúdanos a entender que nuestro pasado no nos define y que los errores de nuestros antepasados no deben condicionar o no tienen por qué condicionar nuestro presente ni futuro. Que tú ayúdanos a ver y entender que tú fijas tus ojos en nosotros y nos escoges y nos utilizas aún a pesar de lo malo que podamos llegar a ser. En Jesús, amén. El capítulo de hoy es un capítulo en cierta forma especial porque había venido pensando en un tema desde hace un tiempo y es, yo ya sabía la respuesta, ¿no? Pero son de esas preguntas que te vienen a la mitad de la noche. ¿Dios puede usar a una persona con un pasado que quizás no es tan bueno, un pasado un poco oscuro, entenebrecido? Y claro, la respuesta que damos es sí. A veces estas preguntas vienen más bien por percepciones o por historias que escuchas y dices, ¿será que Dios sí puede usarla, no? Y en el capítulo de hoy pasa algo similar y por eso digo que el capítulo de hoy es especial porque nos plantea una respuesta a este tipo de preguntas. En 1 Samuel capítulo 9 se nos dice que había un benjaminita muy valiente que se llamaba Cis, hijo de Abiel. Y era descendiente de línea directa de Seror, de Becorat y de Afía. Y este hombre tenía un hijo que se llamaba Saúl, y el cual era un joven muy bien parecido, era bonito, en realidad es lo que dice el texto bíblico, que su parecer era atractivo. Entre todos los jóvenes israelitas no había nadie más parecido que él, más bien parecido que él. Y además era más alto que cualquiera del pueblo. O sea, Saúl era el típico poster boy de las marcas de ropa, era el modelo de Carolina Herrera, ¿cierto? Era ese modelo que todas las marcas y perfumes quieren utilizar para promover sus productos. Eso era Saúl. Ahora, dice el texto, y este es el dato que quiero que guardemos de una forma muy especial, que Saúl era de la tribu de Benjamín. Ese es el dato que quiero que guardemos porque más adelante va a ser relevante. La historia del capítulo 9 es que al papá de Saúl, Cis, se le habían perdido unas asnas y entonces él envía a Saúl junto con un siervo, con un esclavo, a buscar esas asnas. Y dice el texto que fueron por el territorio de Efraín, no estaban, fueron al territorio de Benjamín, no estaban. Y cuando estaban en la tierra de Suf, dice que Saúl le dijo al criado, o sea, al esclavo que lo acompañaba, vamos a regresar, ¿no? Porque tal vez mi padre se preocupe. Quiere decir que esto ya había pasado bastante tiempo.
El esclavo le dice, en esta ciudad hay un hombre de Dios a quienes todos respetan y todo lo que él anuncia sucede sin falta, ¿no? Vamos a verlo porque quizás él nos pueda ayudar. Aquí logramos ver que el propósito por el cual Dios había instaurado a Samuel como profeta, el pueblo lo había pervertido un poco. Porque cuando hablamos de profecía en la Biblia, la gente piensa que la profecía en la Biblia siempre trata de elementos del futuro, ¿sí? Como que en nuestras mentes está que profecía es acerca del futuro. Y en realidad no siempre es así. La profecía es simplemente que Dios se comunica con una persona para transmitir un mensaje al pueblo a través de dicha persona. Pero ese mensaje no necesariamente tiene que ser algo del futuro. Puede ser un mensaje que el pueblo esté necesitando en ese momento. Puede que sencillamente el pueblo estaba siendo idólatra y Dios necesitaba advertirles de los peligros de la idolatría. Entonces Dios enviaba un profeta. Pero aquí el criado le dice a Saúl que vayan donde Samuel, porque Samuel, al parecer, la gente lo tenía como de estas personas que vas y les preguntas, como si fuera un vidente en términos modernos. ¿Dónde dejé yo la moneda? No, está debajo de tal sitio. Ah, bueno. Entonces, el criado tiene esta perspectiva de Samuel y va donde Saúl, le dice, vamos donde el criado. La historia nos va a demostrar que las asnas eran importantes que se perdieran y Saúl y el criado era importante que pasaran por el territorio o por el punto de la tierra de Suf, porque era vital que Saúl se encontrara con Samuel, ¿sí? O sea, toda esta historia es el trasfondo que nos lleva a que Saúl se va a encontrar con Samuel. ¿Por qué? Porque cuando Saúl y el esclavo están buscando a Samuel, le preguntan a algunas personas y les dicen, allá está, pero dense prisa, dice el texto, porque hoy ha venido a la ciudad para acompañar al pueblo que va a ofrecer sacrificios en el santuario. Entonces Saúl y el esclavo se dirigen a la ciudad y cuando llegan al centro, Samuel venía hacia ellos y en dirección al santuario. Pero dice el texto algo muy interesante, que el Señor ya le había dicho a Samuel que ese día él se iba a encontrar con un joven de la tribu de Benjamín y que ese joven que él se iba a encontrar, él debía consagrarlo como rey sobre el pueblo de Israel. Dice el texto que cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre de quien te hablé. Y dice el texto que Samuel entonces le dice, mira, yo soy el vidente, acompáñame al santuario arriba y come hoy conmigo. Mañana cuando te vayas te diré todo lo que te está inquietando. Saúl respondió, no, en el versículo 20 viene algo muy importante. Dice, yo sé que hace 3 días se perdieron las asnas de tu padre, pero no te preocupes porque ya las encontraron. Ahora dime, ¿quién merece tener lo mejor que hay en Israel? Te lo voy a decir, lo merecen tú y la familia de tu padre. Pero Saúl respondió, yo soy descendiente de Benjamín, que es la más pequeña de las tribus de Israel. ¿Por qué me dices estas cosas? Y entonces Samuel, dice el texto, toma a Saúl, los lleva a la sala y dice, les ofrece la cabecera de la mesa, aun cuando Samuel tenía 30 invitados más. Y además le dice al cocinero, trae la porción de carne que te dije que apartaras. Y entonces, dice el texto, y le lleva la espaldilla y todo lo que iba con ella y la puso delante de Saúl. Dice el texto, está reservado para ti, sírvete y come. Como les decía, el texto nos muestra que Samuel y Saúl era importante que se encontraran, porque en el momento en que ellos se encontraran era que Samuel le iba a contar a Saúl lo que Dios le había revelado previamente, y era que Saúl debía ser el rey de Israel. Cuando Samuel llega donde Saúl y habla con él, y entonces están allí, le dice que él merece lo mejor de Israel, le estaba diciendo que él debía surgir a una posición de liderazgo. Saúl todavía no sabía cuál, pero Samuel le dice que iba a ser una posición importante. Para que nos hagamos una idea, el pueblo para este punto ya entendía, o sea, Samuel había sido juez de Israel, ¿sí? Samuel había sido la persona más importante que había tenido Israel durante un tiempo. Además de que había sido el juez, era el profeta de Israel en este periodo, ¿sí? Entonces Samuel no era cualquiera. Y Samuel, que tenía una posición de liderazgo, que tenía una posición importante, invita a Saúl a comer y dice que le da la posición de la cabecera. En el mundo antiguo no solo era importante, las comidas eran muy importantes. ¿Por qué eran muy importantes las comidas? Porque era un escenario de orden social donde mucha gente confluía.
Y además de esto, era importante porque era un sitio donde se podía demostrar el estatus que tú tenías. ¿Cómo se demostraba el estatus en una cena? De dos maneras. Era muy importante para demostrar el estatus en una cena dónde te sentabas y además de eso, qué porción de comida recibías. Entonces, cuando el texto nos dice que Samuel, el hombre más importante de Israel en este momento, pone a Saúl a la cabecera, estaba diciendo a través de este gesto simbólico que Saúl era más importante que Samuel. Pero no solo queda allí, sino que refuerza la idea de importancia cuando le dice al cocinero que hay una pieza especial que se le debía traer a Saúl, que era la espaldilla y todo lo que llegaba con él. La espaldilla en este momento del sacrificio era considerada una de las mejores porciones que había de comida de carne en esta cena. Cuando se le da tanto la silla más importante como la comida más importante, y Samuel, que era la persona más importante de Israel, era el que lo estaba haciendo, pues él estaba elevando a Saúl a la posición más importante de Israel. Entonces, para la vista de las personas que estaban allí en la cena y para la vista de todos los demás, lo que Samuel estaba haciendo con Saúl era como si lo estuviese elevando a ser un juez de Israel. Al final del capítulo 9, el texto pues, nos dice que Saúl y el esclavo bajaron y entonces Samuel va caminando con ellos y Samuel le va a contar para qué Dios había escogido a Saúl. Al principio del capítulo 10, y esto lo vamos a tratar en mayor detalle mañana, pero al principio del capítulo 10, pues el texto nos habla y nos muestra de que Samuel le dice a Saúl, Dios te ha escogido para ser rey de Israel. Aquí tiene sentido que si Samuel siendo profeta y si Samuel siendo una de las personas más importantes de Israel, había colocado a Saúl a la cabecera, estaba diciendo que la posición de Saúl iba a ser mayor a la de Samuel. Y en este momento esa posición solo podía llegar a ser la posición de rey. Entonces Samuel le dice a Saúl, Dios te ha escogido para que seas rey sobre Israel. Rey sobre Israel, sí. Dios ha decidido cambiar el modelo de gobierno israelita. Ya no vamos a trabajar más con jueces, sino que vamos a tener un gobierno centralizado. Vamos a tener un rey y tú vas a ser el primer rey de Israel. ¿Pero cómo? Pero es que, ¿cómo es posible? Yo, de verdad. Y esto no era una humildad falsa. O sea, no es como esa humildad de algunos que dicen, no, yo no soy nadie. No, porque es para que la gente no crea que ellos son orgullosos, ¿no? En este caso, la humildad de Saúl era de verdad. ¿Y por qué sabemos que era de verdad? ¿Recuerdan ese dato importante que les dije que había que guardar? Que era de la tribu de Benjamín. Porque eso es necesario resaltarlo. Ustedes recuerdan que en el libro de Jueces a la tribu de Benjamín casi se la extermina por completo, porque fue la tribu de Benjamín la que no quiso dar a los hombres que violaron a la prostituta y a la concubina del levita. ¿Se acuerdan de ese episodio? Que el pueblo de Israel se reúne para pelear contra los de Benjamín y casi destruyen a los de Benjamín, excepto por un grupo de personas que se refugiaron en una cueva y que luego tuvieron que conseguirles mujeres a esos jóvenes, a esas personas, para que pudiesen continuar con la línea de Benjamín. Bueno, Saúl y su padre pertenecían a la tribu de Benjamín, a esa tribu que había cometido actos atroces en el pasado. Y entonces, esa tribu que había cometido cosas atroces en el pasado, esa tribu que había hecho cosas inimaginables, cosas por las que hoy en cualquier sitio la gente se alejaría de ellos, de allí estaba sacando Dios al primer rey de Israel. Y hay una lección poderosísima acá, pero muy poderosa acá. Y es que alguien pudo haber juzgado el pasado de Saúl. Alguien pudo haber llegado a decir, pero ¿por qué Dios nos da a un rey de una tribu que no hay nada para dar? De la misma forma que la gente miraba a Jesús y decía, Nazaret, ¿es que acaso algo bueno puede salir de allá? Porque a la gente le encanta juzgar por cómo te ves, a la gente le encanta juzgar por el lugar de donde vienes, a la gente le encanta juzgar por cómo te sientas, a la gente le encanta juzgar por cómo hablas, por cómo miras. Pero la historia de Saúl nos muestra que Dios no tiene en cuenta absolutamente nada de eso para llamarte a ti a que le sirvas de una manera importante. Dios no estaba llamando a Saúl a cualquier cosa. Dios no estaba llamando a Saúl a cualquier puesto de pelagato. Dios estaba llamando a Saúl a ser el rey de Israel. Eso no era eso era algo supremamente importante.
Y Dios no tuvo en cuenta ni de dónde venían sus padres, ni lo que había hecho él en su pasado. Dios estaba viendo a Saúl en ese momento y veía el potencial de Saúl como el rey que podía liderar a su pueblo. Dios puede llamarte a ti a que le sirvas de formas inimaginables, a que vayas y hagas cosas que la gente no espera de ti. Puede que la gente te mira y por tu pasado te diga, no, pero si es que ese fue drogadicto, es que ese fue un alcohólico, es que ese estaba en las esquinas robando, o aún, puede que ni siquiera sea eso, puede que te pase como en algún momento me pasó a mí, que llegué a un sitio a tener una campaña y por ser muy joven me miraron y me dijeron, ni siquiera, ojo con lo que me dijeron, esto es lo que viene a predicar. Ni siquiera me dijeron o sea, yo no era ni siquiera una persona, me dijeron esto. Yo era un objeto, me dijeron así, esto es lo que viene a predicar esta semana. Porque la gente está predispuesta a despreciarte, la gente está predispuesta a creer que tú no eres capaz. La gente le encanta, como ellos mismos tienen límites, a ellos les encanta poner límites a los otros, cortarle las alas para que no hayan aves libres por allí. Y mientras hay gente que se especializa en recordarte lo que fue tu pasado, lo que tú hiciste o lo que aparentemente eres y hacerte creer que no eres suficiente, Dios está aquí mostrándote a través de la historia de Saúl que Él puede hacer con los Saúles de hoy lo que Él quiera. Que Él, porque se le antoja, puede llamarte a ti y puede utilizarte y puede llevarte a sitios para que le sirvas donde Él quiera, como Él quiera, sin tener en cuenta lo que tú hayas hecho antes. Dios es un Dios que a veces es ciego hacia el pasado, pero también tiene un ojo muy claro en el presente y el futuro. Cuando Dios te mira a ti, no te juzga por lo que has hecho en el pasado, ni determina el valor de lo que eres por eso que hiciste o por lo que tu papá hizo, por el entorno donde tú te criaste. Dios te mira y mira el presente, pero sobre todo mira tu proyección futura y lo que tú puedes hacer para Él. Es tan solo que tú estés dispuesto, como en sus primeras instancias lo hizo Saúl, de decir, Señor, yo estoy aquí, utilízame para tu gloria, utilízame para hacer algo que la gente pueda mirarte y pueda darte gloria a ti. ¿Cuál es ese sueño que tú tienes para servirle a Dios? ¿Te sueñas a Dios, no sé, cantándole en una campaña evangelística, en un estadio? ¿Te sueñas predicando en ese estadio? ¿Te sueñas sirviéndole a Dios en una capacidad donde quizás la gente le cuentas el sueño y la gente te dice, no, allá no llegas, no, eso no es para ti? Déjalo en las manos de Dios, porque Dios no va a mirar esas cortas capacidades que los otros te dicen que tienes. Dios va a mirar el gran potencial que solo Él puede ver y por lo tanto solo Él puede conceder. Dedica tu vida a Dios como Saúl y verás cómo el Dios que no juzga el pasado, sino que mira hacia el futuro, puede hacer contigo también cosas grandes.